pero una sacudida que el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, dirigido por el Espíritu Santo, le dice a los cristianos de Filipos, ¿ok? Dice, regocijaos, ¿en quién? En el Señor. No, no con tu esposo, no con tu esposa, no con tus hijos, no con la fiesta, no con el cumpleaños, no con la comida. No, dice, ¿con quién? Con el Señor. Además, siempre. Y cuando dice siempre, pues es siempre. Vaya la redundancia. Otra vez digo, regocijaos. Y el verso 5 dice, vuestras gentilezas sean conocidas de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta declaración, hermanos, de que el Señor está cerca, hoy estamos más convencidos de que está más cerca que nunca. El mover mundial, las tecnologías, las noticias, cómo llegan tan rápidamente a las personas. Así es que este asunto de la venida del Señor está más cerca que nunca, y principalmente porque ahora el mundo se está empezando a organizar. Cuando empezó la globalización, ¿se acuerda? Yo me acuerdo que traían un escándalo muchas personas y, y mucha gente los criticó, pero ellos tenían una visión más amplia y sabían que se trataba del, del orden único mundial. Y por eso ellos se oponían, pero mucha gente los criticó y la globalización llegó porque a nivel mundial se pusieron de acuerdo los dirigentes, los presidentes, los monarcas, y entonces se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esta globalización, de tal forma que si en China hay un accidente, a México nos perjudica. ¿Sí? Si en Estados Unidos sucede algo, a México le perjudica. Si a Guatemala le sucede algo, a México le perjudica. O sea, ya los problemas se hicieron mundiales. Entonces, hermanos, el mando único está más cerca que nunca. Además, el reloj de Dios, que tiene que ver con Israel, ya están preparados todos ¿cómo se dice? Las indicaciones que la Escritura dice con respecto a lo que va a suceder para que la la segunda venida de Cristo se lleve a cabo. O sea, que Cristo viene pronto. Así es que, hermanos, estos acontecimientos, inclusive lo que estamos viviendo hoy, aquí en Culiacán, en Sinaloa, es un acontecimiento que, que tiene que ver con las profecías. Dice que habrá guerras y qué, y rumores de guerras. ¿Y qué más guerra queremos ver? ¿Sí? ¿Qué más guerra queremos ver? A veces nosotros, como somos un país pacifista, pues oíamos que por allá se habían agarrado, ¿verdad? Que por acá había una serie de problemas, pero no queríamos ver a nuestro México porque somos un país pacifista, pero realmente estamos en una guerra. Así es que, hermanos, esto que está sucediendo es parte de los acontecimientos que, que Dios ha estipulado o ha puesto en su palabra para que podamos entender que nuestro Señor está más cerca que nunca. Así es que el tema de hoy, hermanos, se llama, ¿cómo dijimos, Isaac? Regocijo, no afán. Dios tiene una respuesta para nosotros, para estas circunstancias que estamos viviendo. Porque esto que estamos viviendo tiene que ver con profecías, tiene que ver con acontecimientos que van a suceder en todo el mundo. Ahorita están agarrados, ¿verdad? Israel con los terroristas. Ya tenemos rato Rusia con Ucrania.
y guerrillas que ha habido en otros lugares. Eso es guerra, hermanos. Eso es guerra. Nomás que a veces le queremos nombrar de otra forma para, para amortiguar o minimizar las cosas. Pero la negación o exactamente, queremos verlas en otro país, pero aquí las tenemos. Así es que Dios tiene respuesta para nosotros en esta circunstancia que estamos viviendo y que posiblemente tú puedas vivir en el futuro. Porque esto que estamos viviendo se puede aplicar lo que la Escritura nos está recomendando, pero también se aplica a la guerra cotidiana que tú tienes en este mundo. Una guerra que tiene que ver con tu economía, una guerra que tiene que ver con tus necesidades, una guerra que tiene que ver con las personas que viven a nuestro alrededor, una guerra que tiene que ver con compañeros de tu trabajo, una guerra que tiene que ver con compañeros o de microempresarios, porque desgraciadamente muchas personas de igual de hacer una competencia lícita, ¿verdad? Bien hecha, se pueden hacer competencias ilícitas donde llegan a delinquir y llegan a agraviar a las personas. Entonces, en tu trabajo también tienes una guerra. Porque aunque tú eres hijo de Dios y te mueves con libertad en medio de tu trabajo, yo estoy seguro que hay personas que te ven y quieren el lugar que tú tienes. ¿Sí? Estoy seguro. Porque te ven bien. Porque llegas con una actitud diferente, porque eres propositivo, porque sabes quién va contigo, porque sabes quién va a defender tu vida, porque sabes que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tú vas confiado, tú vas con todo. ¿Sí? Y ellos no ven tu vida espiritual o a quien tú representas, sino que ellos ven el lugar que tú tienes. Y a veces se vuelven enemigos gratuitos. Así es que esta guerra, hermanos, es una guerra que se puede aplicar en todo lugar, pero lo que el Señor nos recomienda también se aplica para cada una de esas cosas. ¿Ok? Así es que inicia el capítulo 4 con algo muy importante. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Firmes en quién? ¿Firmes en tu dinero? ¿Firmes en tu trabajo? ¿Firmes en la confianza que tienes con tu familia? ¿Firmes en quién? En el Señor. Allí está el punto principal. Tenemos nosotros que entender que no hay mejor defensor, no hay mejor amigo, no hay mejor compañero, no hay mejor, ¿cómo se podría decir? No hay mejor compañía que pueda haber en tu vida sino Dios mismo. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A los que van con nosotros se le llaman compañeros de viaje. Y unos van y otros vienen. Pero el que siempre debe permanecer en nuestras vidas es el Señor. El que siempre debes permitir y buscar que esté en tu vida presente a cada momento y en cada instante es Dios. Porque a lo mejor con tu cónyuge por algunas circunstancias, algunas diferencias, puedes tener separaciones o puedes tener pleitos o conflictos. Pero estando con el Señor y estando allí nuestro Dios, Él nos da la sabiduría, el entendimiento y la paz para buscar una solución, para buscar una puerta abierta, un camino que se pueda iniciar. Porque hay veces, hermanos, que sucede lo que me pasó a mí una vez. Estaba de pastor en una colonia que se llama Las Cortinas, en Obregón. Y había tenido problemas yo con la congregación por algunas circunstancias.
Y empezó el diablo a atacarme y a decirme, es que eres un mal pastor. ¿Ah? Empezó a atacar el diablo a mí y me dijo, es que eres un mal pastor. Empecé a tener problemas con mis hijos, ¿verdad? Y el diablo empezó a atacarme, es que eres un mal padre. ¿Sí? Y para completar empecé a tener problemas con mi esposa. Y el diablo me atacó y me dijo, es que también eres un mal esposo. Oye, mal esposo, mal padre, mal pastor, pues. ¿Ah? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Ah? Pero en ese diálogo con el que siempre está con uno, ¿sí? En ese diálogo empecé a platicar con el Señor y dije, Señor, tú me has dado un propósito, confírmalo. Tú me has dado esta familia, ayúdame. Y tú me has entregado un cónyuge. Dame la orientación que necesito para poder encontrar el punto que requiero para solucionar las cosas. Lo primero que Dios hizo fue hacerme entender que sí tenía un propósito, que las cosas no estaban saliendo bien, la verdad, que no estaban saliendo como yo quisiera, también, que estaba teniendo problemas, era una realidad. Pero hay algo que tenemos que entender nosotros, hermanos, que si Dios está con nosotros, nosotros estamos firmes en Él, no estamos derrotados, no estamos caídos, no estamos destruidos. Y eso es lo que tenemos que entender cuando la Escritura nos dice que estemos firmes en el Señor. Entender que no soy perfecto, entender que las cosas no van a salir como yo quiero, entender que van a venir problemas, circunstancias, porque las personas son vivas o se mueven y ellos hacen lo que quieren hacer. Pero yo debo entender algo, que debo estar firme en el Señor en cualquier circunstancia y Dios me va a sacar adelante. Y Dios te va a sacar adelante a ti. Y sigue diciendo, el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, yo entiendo las diferencias entre nosotros por nuestra entrega y dedicación espiritual al Señor. Todos somos diferentes, por lo tanto, estamos espiritualmente en niveles diferentes. Pero lo que aquí el Señor nos está diciendo con su palabra es de que cuando Dios está con nosotros y estamos firmes, la diferencia espiritual no tiene validez. Porque es Dios el que obra, no es tu vida espiritual, no es lo que tú representas, no es tus habilidades, no es el poder que tú tienes, sino que es la obra de Dios por estar confiando en Él y entender que debes tú estar siguiendo adelante en su camino a pesar de lo que esté sucediendo. O sea, no debemos huir. Sí debemos movernos, pero no debemos huir. Una cosa es huir y otra cosa es moverme estratégicamente. ¿Sí me explico? Ese mismo sentir debe haber entre nosotros. Porque si tú sientes a Dios en tu vida y en tu corazón, entonces puedes entender que aunque las circunstancias estén complicadas, vas a salir adelante. Que no te vas a quedar atrás, que no te vas a quedar derrotado o derrotada, que no te vas a quedar con problemas, que no te vas a quedar con circunstancias difíciles, sino que Dios usará esas circunstancias difíciles
para impulsarte a que puedas ver lo sobrenatural de Dios. Hermano, cada problema y circunstancia en tu vida es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Si tú ves a alguien batalloso, gózate, porque vas a ver la gloria de Dios. Si tú ves un problema, gózate, porque vas a ver la gloria de Dios. Si tú ves una circunstancia difícil, gózate, porque vas a ver la gloria de Dios. Si te falta dinero, gózate, porque vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que sentir la firmeza en tu vida. Tienes que entender que allí está. Y no solamente a tu lado, sino te lo he explicado muchas veces, que el Señor o el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, está en nosotros. No necesitamos pensar que, porque yo veo que algunos, ¿verdad?, nos quedó la costumbre de mirar al cielo pensando que allá está el Señor. Y aunque así lo dice la Escritura, pero también dice la Escritura que está en nosotros. Entonces, hermanos, lo que prácticamente está diciendo, la firmeza en el Señor no es otra cosa, sino que entender que Dios está conmigo, entender que está en mí y dejarlo fluir en mi vida para poder enfrentar las circunstancias, situaciones que están a su alrededor. Es por eso que la Escritura en el versículo 4 nos dice: regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Porque necesitamos ver en cada circunstancia una oportunidad del poder de Dios obrando. ¿No cree que lo está diciendo porque se va a desaparecer la percepción de lo que estamos viendo? No, sino que tenemos que nosotros entender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces poder entender que Dios está en medio nuestro, que necesitamos permitir que Él empiece a dirigir nuestra vida de tal forma que pueda yo ver una oportunidad, en igual de ver una desgracia. Por más dura que sea la situación, necesitamos ver una oportunidad. Porque cuando tú ves una oportunidad, te empiezas a gozar. Si ves el problema nada más, te empiezas a chicopalar. Te empiezas a sentir mal. A mí me pasó así. Oiga, no servía para pastor, no servía de papá, ni servía de esposo. Si me centraba solamente en eso, entonces, ¿qué me quedaba? Nada. ¿Sí? Ese es el problema. Que cuando nos centramos nosotros en las necesidades o en los problemas nada más, sin ver lo que nosotros tenemos, entonces nos queda la desesperación, nos queda la angustia, nos queda el estrés. Y eso, hermanos, no es nada bueno. No estoy diciendo que andemos exponiéndonos ni andar cuando pasen por ahí los convoy, no, échenle ganas, ahora aquí estoy. No se trata de eso. Esa es imprudencia. Lo que estoy hablando es que debemos nosotros cuidarnos, pero no permitir que las circunstancias vengan a trastornar nuestra vida. Que las circunstancias, los problemas, las situaciones no vengan a quitarnos la fe o a ponernos en una situación donde la desesperación, la ansiedad esté dominando nuestra vida, sino al contrario, confianza en el Señor, saber que está allí, saber que está presente, que Él va a transformar las cosas. Por eso, cuando nosotros vemos los problemas y circunstancias como una oportunidad, entonces nos regocijamos.
Y cuando nos regocijamos surge algo muy importante. Somos gentiles, somos amables. Y el verso 6 nos llama el punto que nosotros no debemos de caer. Verso 6, hermano. ¿Qué dice? Por nada estéis afanoso, sino que oración, ruego y acción de gracia. La solución no es tu desesperación. La solución no es la mortificación, no es el perder el control. Porque oiga, hay personas que pierden el control, que se vuelven agresivos contra los demás. Y como la escritura dice, o sea, airaos pero no pequéis. O sea, está bien, estás pasando por una crisis, está bien, pero que no te lleve a, a agredir a los demás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo mejor que yo puedo hacer cuando caigo en una crisis, en un problema, o yo veo algo en mi vida, o en mi familia, o en mi ciudad, no hay mejor arma, hermanos, que la oración. La oración cambia todas las cosas, dice la Escritura. La oración del justo puede mucho. Y tú eres un justo, hermano. Eres justo porque fuiste lavado con la sangre de Cristo. Y ahora te convertiste en una luz en medio de las tinieblas. Esa sal que da sabor a las demás personas que viven amargados, que viven atemorizados, que viven destruidos. Nosotros somos el sabor que debemos de llevar a las personas y cambiar esa situación en que están viviendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vivimos en un constante estrés, en un constante mortificación, o como dice la definición de afán, no es otra cosa más que preocupación, aflicción, desesperación, angustia, estrés, ¿qué más? Depresión, desgano, ansiedad, insomnio. Hermanos, todo eso nos destruye a nosotros, provoca enfermedades en nosotros. Es por eso que Dios nos da la receta o la respuesta a estas circunstancias que nosotros estamos viviendo en este momento o en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier circunstancia de nuestra vida, que no hay mejor opción que ponerse a orar. Recordemos que nuestra guerra no es contra sangre, no es contra cosas materiales, sino contra principados, con gobernadores de las tinieblas. Aquí en Culiacán hay un hombre fuerte, la Biblia así le llama, un hombre fuerte llamado violencia, que tenemos que atarlo, porque dice que tenemos que atarlo. Tenemos que atar al hombre fuerte de tu ciudad, al hombre fuerte que está atacando tu hogar, al hombre fuerte que se está atacando a tu estado. Y tenemos que identificarlos y empezar a orar y atarlos en el nombre del Señor. Es increíble cómo sobrenaturalmente suceden las cosas. Y yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. En mi vida me han sucedido muchas cosas y una de ellas es personas que me han querido golpear. No más porque soy pastor o soy cristiano. ¿Y qué cree? No pueden. No pueden.
Los he visto cómo se restriegan queriendo levantar las manos y cómo que y con unos ojos fulminantes y nomás se mueven así, pero no pueden hacer nada hasta que se van. Eso no es cualquier cosa, hermanos, es algo sobrenatural, pero que se puede ver solamente cuando yo entiendo que Dios está conmigo. Estoy hablando de convicción, estoy hablando de fe, no de ilusión. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando de convicción, de fe. Y cuando eso sucede, entonces Dios tiene ya programado lo sobrenatural en nuestras vidas. Y tenemos nosotros en en este texto bíblico que dice, por nada estéis afanosos. Le voy a decir por qué. ¿Por qué por medio de la oración? Porque por medio de la oración, hermanos, se renueva la confianza en la fidelidad del Señor al echar toda nuestra ansiedad y preocupación sobre Él. Porque nosotros podemos ver cómo nos cuida sobrenaturalmente. La gente del mundo no lo puede ver, pero tú y yo sí. Alguien que vería cuando esas personas que me han querido golpear y se quedan así nomás. Alguien que ve eso dice, ve, trae dolor de estómago ese. ¿Verdad? Le pegó la chiripiorca, dice en otro lado. Pero no ven cómo los ángeles están abrazando a esa persona para que no se pueda mover. No ven cómo la atadura viene a sus vidas y no se pueden mover. Y es lo que tenemos que comprender nosotros, hermanos, que cada circunstancia en nuestras vidas tenemos que ganarla primero en lo espiritual. Tenemos que ganarlo. Es por eso que en esta circunstancia lo mínimo que nosotros podíamos hacer es orar. Y no necesitamos que alguien nos organice o que alguien nos haga un proyecto, un programa. No, hermanos, nosotros tenemos la solución en nuestras vidas. Y tenemos que aprenderlo esto porque ahorita es lo que le llaman el culiacanazo, pero al rato, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer al rato? Antes había sido la pandemia y ahora esto y luego ¿qué sigue? La persecución. Están sucediendo cosas que nunca habíamos visto, hermanos. Y están saliendo cosas nuevas, diferentes. Gracias a Dios que ¿cómo le llaman? La viruela del mono, no. Se hizo lo suficiente para que no fuera pues si fue pandemia porque lo lanzaron al mundo, ¿no? La OMC lo dijo, es pandemia. Pero gracias a Dios que de alguna forma Dios nos ayudó y no hubo tanto estrago ni hubo tanto problema. Pero hermanos, las oraciones de algunos que hemos tomado este compromiso de ganar la guerra espiritual primero. Yo sé, hermanos, que es complicado y difícil. Por mucho tiempo a la oración yo le anduve sacando la vuelta. Y yo sé que usted está batallando con lo mismo. Porque no creo que yo sea de Marte nomás. ¿Ah? Mucho tiempo le anduve sacando la vuelta a la oración. Puro orar estos hermanos. Va uno al culto y orar. Va uno y orar. Y orar. Y le recomiendan que ore a uno. Oye, pues, ¿verdad? ¿No saben otra cosa más que orar ustedes? Pues hermano, allí está la clave. Allí está la clave. Por ejemplo, los cánticos que nosotros cantamos son oraciones cantadas, hermano.
Si tú quieres aprender a orar, porque a veces nos sentimos imposibilitados, ¿verdad? Dijo un hermano, pues yo oré como 3 minutos, hermano, ya después ya no supe qué decir. Yo lo entiendo, a mí también me pasó, yo también batallaba, pero ¿qué cree? Es porque no conocía nada de Dios. ¿Qué le iba a decir a Dios? Pero luego me gustaron las canciones, los himnos, y empecé a aprender a orar por medio de los himnos. Los himnos me enseñan palabras que puedo usar con Dios, de tal forma que mi acervo de entrega o de búsqueda o de oración va creciendo. Si tú no tienes por costumbre oír cantos, hermano, menos vas a aprender a orar así. Es por eso que muchos de nosotros solamente llegamos con Dios y le decimos, porque lo único que sabemos es pedir. Dame, 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 dame. Necesito, necesito, necesito. Nunca le alabo, nunca le adoro, nunca le lo reconozco, nunca le digo lo importante que es para mí, nunca le digo cuánto le amo. No, no, puro. Necesito. Dame, dame. Ayúdame. ¿Sí? Y hermanos, cuando nosotros aprendemos a orar y cuando nosotros empezamos a hacer esta práctica, vamos a ver el poder de Dios obrando. Pero necesitamos hacerlo, entender que es la solución que Dios nos da para cada circunstancia de nuestras vidas y que Dios quiere que yo y tú y junto con el Señor tengamos la victoria espiritual primero y luego vamos a ver la gloria de Dios. Pero si no tenemos la victoria espiritual, pues nos pasa como el del chiste, ¿verdad? Iba un amigo por una carretera, vio una casa allí y como 1 kilómetro o 2 se le ponchó una llanta, ¿verdad? Pero no traía gato. Por cierto, ahí tengo tu gato, ¿no? Hablando de gatos. Y entonces se ponchó y no tengo gato, pero hay una casa allá y pues voy a ir a ver si me presta el gato, ¿verdad? Y ahí va para atrás. Pero ni carro vi, ¿qué gato va a tener? Ni me conoce, ¿qué me va a andar prestando el gato? No, hombre, me va a decir que no. O sea que igual de ir orando, tomando la victoria en el Señor antes, se va derrotando antes, ¿verdad? Y el chiste está que el amigo llegó y tocó la puerta todavía. Y cuando abre la puerta dice el amigo, ni quiero tu gato últimamente, le dijo, ¿no? Somos tan negativos nosotros que no hemos aprendido la victoria de Dios que es por medio de la oración. Porque a lo mejor, hermanos, esta persona no tenía un gato, pero al ir orando al Señor y tomando victoria, podía Dios traer otra solución. Porque muchas veces pensamos dónde está la solución, pero resulta que Dios pone otras que nos ayudan, que nos levantan, que nos sacan del atolladero, que nos traen la solución. Así es que, hermanos, la victoria está allí en la oración. Así es que mediante la oración, hermanos, nuestra confianza en la fidelidad de Dios aumenta, por lo tanto nuestra fe crece. Cuando empezamos a orar y empezamos a decirle, Señor, aquí está, te lo entrego, esta es mi necesidad, ayúdame en esta situación, Señor, yo sé que tú puedes hacer la obra, conozco tu poder. Y si te empiezas a acordar cómo Dios te ha sacado, cómo Dios te ha levantado, cómo Dios te ha abierto la puerta, entonces vas a entender que te has olvidado de lo que Dios ha hecho en tu vida
y que te ha faltado ser agradecido o agradecido, y en igual de empezar a pensar cosas negativas, empiezas a decirle, Señor, gracias porque me has sacado, gracias porque me has dado, gracias porque me has empujado, gracias porque me has cuidado. Y eso, hermano, empieza a surgir en nuestras vidas y nos da más confianza en Dios. Cuando nosotros empezamos a orar, la paz de Dios viene a guardar el corazón y la mente de sus hijos, resultando, fíjese bien, en comunión con nuestro Dios y nosotros. Cuando tú oras, empieza Dios a confirmarte que te ha escuchado. Porque cuando tú oras y depositas tus cargas en Dios, porque ese es el propósito de la oración, traer las cargas a mí, que yo os haré descansar. Y esa es la idea, Señor. Ya me cansé de andar cargando este costalón, este costal tan grande. Te lo entrego, aquí está. Yo no sé qué vas a hacer con él, ¿verdad? Pero te ruego que hagas tu voluntad en esta situación. Yo me voy a poner una actitud de flojito y cooperando, ¿verdad? Y voy a ver el mover tuyo, y para donde tú te muevas, yo me voy a mover. Y así como se movía la nube o la columna de fuego y el pueblo caminaba, así, Señor, yo lo voy a hacer. No voy a dar paso si no veo el mover tuyo. Y eso es bien importante, hermanos, porque cuando depositamos nuestras cargas en Él, la paz de Dios viene a nuestro corazón. ¿Y qué cree? Empezamos a ver oportunidades, empezamos a ver salidas, empezamos a ver puertas abiertas, empezamos a ver caminos que se abren. Y esa paz nos trae confianza. Cuando yo empiezo en esa petición, en esa oración, empiezo a darme cuenta que mi vida está siendo guiada por las normas celestiales y que los derechos que me dan sus promesas, pero no solamente es los derechos en sus promesas, sino también la herencia que ya hemos recibido. ¿Sabes, hermano, que tú eres un heredero? Y coheredero juntamente con Cristo. Y esa herencia, hermanos, ya se nos anticipó. No se nos ha dado toda, ¿verdad? Pero ya se nos anticipó. Convenir, limpiar nuestra vida, perdonando nuestros pecados, empezar una vida diferente en el camino de Dios. Hermanos, eso es herencia, y podemos ver espiritualmente su obra alrededor nuestro, cómo Dios cambia las cosas, cómo Dios va abriendo puertas. Y eso es parte de la herencia. Sentir la presencia de Dios, sentir la fortaleza de Dios, sentir que allí está Dios, firmes en el Señor. Aparte de eso, cuando yo oro, nos fortalece para que yo pueda empezar a hacer su voluntad, o sea, lo que Él quiere que yo haga. Mientras que yo no entro en oración, no estoy abierto para querer hacer lo que Él quiere que yo haga.
Cuando no he tocado la oración, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo me estoy explicando. Es como cuando le decimos al Señor, espérame 5 minutos aquí, yo ahorita vengo. Así le hacemos, hermanos. Pero no, es primero la oración. Y Señor, es como tú quieres, no como yo quiero. Como yo quiero, ahorita voy de barato lo que sea, ¿no? Pero como tú quieres es diferente. Entonces, cuando entramos en esa oración de búsqueda, de entrega, de confianza, de paz en nuestro corazón, nos fortalece en nuestras vidas, porque ah, nos ayuda para hacer su voluntad. Esta situación, el motivo por el cual estuve fuera de la ciudad, cuando sucedieron las cosas, se me vino el mundo encima. Me sentí la peor persona del mundo. Dije yo, ¿cómo soy tan descuidado? ¿Cómo llegó a pasar esto? ¿Verdad? Ah, empecé a buscar opciones. Dije, no va a haber otra cosa más que esto y esto. Una de las cosas que me revolvía el estómago era cosas que yo no quería hacer. Pero empecé a orar. Y algunos me veían y decían, ni portificado, ni le interesa esto. Pero cuando voy viendo que Dios empieza a abrir puertas y Dios empieza a usar a sus hijos, y empiezo a ver cómo Dios va abriendo puertas y todo va caminando tranquilamente, no a mi ritmo, sino al ritmo de Dios. Porque oiga, qué desesperados somos. Queremos las cosas, pero antes que truene el dedo ya está aquí. Así lo queremos. Pero no, hermanos, cuando empezamos en oración y esa paz, esa fortaleza llega a tu vida, empiezas a ver cómo Dios empieza a mover. Y empiezas a parar oreja y empiezas a ver lo que Dios está haciendo. Y entonces, así me pasó a mí. Y empecé a ver una pequeña luz que se veía y un montón de sugerencias por un montón de lados y investigaciones, ¿verdad? Y de todo. Y Dios abrió la puerta y se concluyó todo increíblemente. En mi mano fue entregado lo que yo necesitaba. Y todo mundo que intervino vio un milagro. Un milagro que no puede verse de otra forma. Porque acontecieron cosas que a nadie le pasa. A nadie le pasa. Estaba sorprendida una de las personas que me ayudó. Es increíble esto. Tardan meses en responder a esto. Y usted en una semana tiene todo. Es más, dice, tengo trámites que tienen un año y no les han resuelto. Pues tú le dije, pues no es otra cosa, sino es un milagro de Dios. Pero todo inició en la oración. Si yo no hubiera orado, me hubiera acabado en desesperación, me hubiera acabado en reclamos personales. Porque no crea que solamente me reclamaba yo solo, los demás también me reclamaban. Pero en esa oración empecé a ver la mano de Dios y empecé yo a ver el camino que Dios estaba abriendo. Yo, soy sincero, yo quería hacer otra cosa. Yo quería hacer otra cosa. Que me va a funcionar o no, no sé. Pero era mi decisión.
Pero cuando empecé a orar, las cosas cambiaron. Así que en esas circunstancias que estamos viviendo, Dios quiere que por medio de la oración reforcemos nuestra confianza, nuestro corazón se llene de paz, seamos fortalecidos en nuestras vidas. Y nosotros, número 4, los creyentes podamos recibir y ver la misericordia, la gracia y la ayuda de Dios en la hora que más necesitamos. Por medio de la oración es la única forma de ver el poder de Dios obrando. No hay otra forma. En la oración está la victoria y en la oración tenemos la solución. Vuelvo a repetir, no solamente para las circunstancias que estamos viviendo aquí en la ciudad, sino en cada situación de nuestra vida, cada necesidad de nuestras vidas, tenemos que aprender la solución de Dios, que es la victoria espiritual por medio de la oración antes de ir físicamente. Y si Dios no te deja ir, es porque o todavía no es tiempo, o Dios todavía sigue obrando, preparándote el lugar. Porque recordemos lo que dice Salmo 23. Porque el Señor adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Y no solamente eso, sino que unge nuestra cabeza con aceite. ¿Sabe qué es eso? La unción de Dios, el bálsamo de Dios llegando a nuestra vida para que podamos ver y los demás puedan ver la presencia y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Ese es lo que Dios hace, hermano. Porque cuando la gente y nosotros vemos el milagro de Dios, entonces entendimos que fuimos ungidos por el Señor. Y por último, cuando oramos, al Señor nos da paz, recibimos la misericordia y hay una confirmación en nuestro corazón de que Dios estará obrando a favor de nuestro beneficio. Porque recordemos que dice la Escritura que todo es en beneficio de nosotros, conforme a cómo hemos sido llamados. ¿Okay? Tú has sido llamado. Dile a tu hermano, tú has sido llamada. Tú has sido llamado. Como dice la Escritura, todas las cosas nos son para bien, ¿verdad? Conforme a el propósito que hemos sido llamados. Y tú y yo hemos sido llamados. Tú no estás diokis aquí, hermano, hermana. Tú no estás diokis, ni eres producto de la casualidad. Has sido llamado. Pero necesitamos entenderlo con firmeza y saber que Dios no te va a abandonar ni te va a dejar. Muchas personas piensan que Dios se molesta o que Dios se asusta con lo que ve en ti. Y no, hermano. Cuando Dios ve un error en tu vida, Él se goza y dice, lo voy a tocar. Para que vea que mi presencia y mis ordenanzas son mejores que lo que él o ella quiere hacer. No, es que hermano, soy muy pecador. Pues de eso les gustan al Señor. No, hermano, que yo no me aguanto. Pues de eso les gusta al Señor. Porque el mayor manifestación de poder de nuestro Señor Jesucristo es la transformación de nosotros, hermano. Muchos queremos a veces ver milagros y Dios los hace. Eso está garantizado de parte de Dios. Pero el mayor milagro que Dios puede hacer es nuestra transformación. Es nuestro depósito de que estábamos en el infierno y ahora nos puso en su reino. Esa es el mayor manifestación de poder de Dios. Que nosotros somos
ciudadanos del reino de los cielos. Así es que, hermanos, tomemos este reto del Señor, porque Dios guardará nuestros corazones por medio de esa paz en nuestras vidas. A lo que Dios más le interesa es tu corazón, guardar tu corazón. Y cuando habla la Biblia de corazón, habla de tu alma también, habla de tu mente. Así que cuando dice el Señor que quiere guardar tu corazón, está hablando de guardar tu alma, de guardar tu mente. Tú sabes que el mayor conflicto de nosotros está aquí. Si aprendemos a reprender y echar fuera lo que nos perjudique y nos daña, la ganamos. Pero si no, hay un conflicto interno terrible, agotador, cansado. Pero si aprendemos aquí a rechazarlo por medio de la oración, nosotros tendremos la victoria, hermanos. Y no estoy diciendo que seamos personas que no veamos las circunstancias. Pero una cosa es ver las circunstancias y otra cosa es que lo deje penetrar a mi corazón y me traiga ansiedad, estrés, preocupación. Y yo empiece también a perjudicar a los demás. Último video que les mandé, donde venía un canto, que había una convocación de oración para todos. Y mis palabras fueron: hermanos, aprovechemos esta oportunidad para dar palabras de aliento a aquellos que están sin Dios, sin esperanza, preocupadísimos, porque no ignoramos el problema, pero tenemos paz. Y eso es lo importante. Amén. Vamos diciéndole: Señor, gracias por tu paz. Gracias. Me encantaron los himnos de hoy, los coros de hoy, ¿verdad? No recuerdo el nombre del penúltimo. Vamos diciéndole al Señor así, ¿verdad? Vamos a pedir a la hermana que esté pasando. Y Señor, sumérgeme